Estamos en la mesa de este miércoles 23 de diciembre de 2015 saludando a Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Karina Novarese. Buen día, ¿cómo andan? Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Y Miguel Fernández Galeano. Buenos días, un gusto estar. Ayer de tarde planificábamos la agenda con ustedes para la conversación de esta mañana. Vimos algunos temas que vamos a tratar, pero apareció un gato, ¿no? Saltó un gato arriba de la mesa en el momento ese en el que estábamos armando el menú. ¿Cuál? La conferencia de prensa que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva a las 7 de la tarde. Así que les propongo que empecemos hablando de ANCAP, que otra vez volvió al tapete. El ministro de Economía, Danilo Astori, y la ministra de Industria, Carolina Cose, presentaron ayer una serie de medidas para enfrentar la situación económica financiera de ANCAP. Lo que se busca es revertir los números de la empresa. Ustedes saben, las pérdidas del año pasado llegaron a los 370 millones de dólares. Este año se espera que superen los 200. Por un lado, Astori comunicó la capitalización de ANCAP a través de la condonación de la deuda que la empresa mantiene con el Ministerio de Economía por la cancelación anticipada del saldo de las compras de petróleo a PDVSA. También anunció que se está gestionando un crédito de la Corporación Andina de Fomento por 250 millones de dólares destinado exclusivamente a ANCAP. Entre esos dos rubros estaríamos hablando de una capitalización de unos 850 millones de dólares. El ministro dijo además que se continuará trabajando en el reperfilamiento de la deuda que ANCAP mantiene con los acreedores bancarios, unos 500 millones de dólares, y que se estudiará el sistema de costos de distribución. En cuanto a gestión, la ministra Cose informó que se conforma un grupo integrado por los Ministerios de Economía e Industria y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que participará directamente de la gestión de ANCAP. Los dos aclararon que sería un grupo de acompañamiento, no quisieron utilizar la palabra intervención. Por último, se supo que la remoción de autoridades no se ha planteado. Los voceros insistieron en que no es momento de buscar responsables, sino de encontrar caminos. Eso sí, el presidente Tabaré Vázquez, el vicepresidente Raúl Sendic y los ministros Cose y Astori van a reunirse mensualmente para evaluar la marcha de ANCAP y las medidas que se están implementando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vieron esta novedad? Miguel. Sí, yo en primer lugar señalar una cosa importante. Estuvimos semanas, meses evidentemente, hablando de una crisis que terminaba en el abismo. La crisis es importante, yo creo que las medidas que se plantean, capitalizar, bajar costos, revisar las inversiones, son medidas fuertes. La capitalización tiene un costo para toda la sociedad. Pero en realidad la solución que se encuentra ahora es una solución política y de gestión. En un contexto que me parece que es el que yo destacaría más, y por eso quería un poco anticipar, colocar ese tema también, que es cómo el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno del Frente Amplio, ubica a las empresas públicas. O sea, la solución para ANCAP no puede ser nunca una solución que no tome en cuenta, en primer lugar, que las empresas públicas son un factor de desarrollo económico, un factor de desarrollo para la sociedad, son una identidad valórica en lo que tiene que ver con el país, pero además son un componente, creo que así lo dijo ayer el ministro Astori, un componente importante de soberanía. Entonces, de alguna manera, yo creo que estas soluciones que se plantean son soluciones que apuntan a una salida que no solo es una salida económico-financiera, es una salida de gestión, es una salida donde se plantea algo que a mí me parece muy importante en la conducción política. Yo en la discusión de intervención sí, intervención no, me tiene sin cuidado. Yo creo que hay un momento... En los hechos es una intervención. Yo creo que probablemente lo sea, seguramente lo sea, pero es un tema menor, porque yo creo que lo que es importante es entender que ANCAP es tan importante para el país, está colocada tan en un primer lugar en la agenda, y no precisamente porque genera distorsiones internas y crisis internas del frente, que requiere un equipo de alto nivel para la conducción. A ver,
Es tan importante lo que ha pasado en los últimos tiempos y lo que pasó ayer también, pero no solamente desde el punto de vista que vos decías, que en parte comparto. Es cierto que ANCAP es importante, es cierto que las empresas públicas son importantes, pero lo que más me preocupa es que el desdibujamiento de responsabilidad que se fue generando continúa. ¿Da? Yo no estoy diciendo acá vayan a rodar cabezas, cambien todo, echen gente, terminen con ANCAP. Supongo que no es realista para este país, para nada. Ahora, lo que pasó en el periodo pasado, que además después tomó todo un matiz público con cartas cruzadas y dentro del propio equipo de gobierno principal, presidente y ministro de Economía, ¿ah? Y con un silencio muy... no sé cómo llamarlo, pero un poco sorpresivo del vicepresidente Sendik y en ese momento presidente ANCAP. Lo que pasó en ese momento y lo que pasa ahora, pasaron 2 semanas, no se están dando explicaciones nuevas, se están gastando por lo menos 580 millones directamente, que son de todos nosotros, y después más los préstamos que va a haber que pedir a la CAF, más lo que se le debe a los bancos. Y lo que yo vengo pidiendo cada vez que hablo de ANCAP no se da, son explicaciones. ¿Ah? Las explicaciones que se dieron en la comisión investigadora variaron de esta manera. Primero, la cotización del dólar. Segundo, no nos dejaban subir los combustibles. Tercero, que fue la última que dio Sendik, que a mí me dejó de boca abierta, se contrató más gente de lo que se debía. ¿Ah? Estas fueron las explicaciones. Ayer no se habló de nada de eso. Ayer se habló de que ANCAP es importante, de que lo vamos a supervisar. A ver, entiendo muy bien, intento entender al presidente Vázquez cuando dice estoy en un meollo político complicado. ¿Cómo hago para no apoyar a mi vicepresidente y a mi ministro de Economía? Lo entiendo. Ahora, como ciudadana, a mí esto me queda, lo dejo para después, pero dudas gigantescas. Esto es, por ahora, plata vertida para salvar una empresa. Había que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. A propósito de lo que decías, plata vertida, una puntualización, una aclaración. Esto de la condonación de la deuda que ANCAP tiene con el Ministerio de Economía... Sí, es una palabra que parece media poética, pero no. Sí, No implica poner plata, ¿no? No implica poner plata. No cobrar. Implica perdonarla, o sea, la perdiste igual. Digo, la deuda el Estado uruguayo la tenía. ¿Es de ANCAP o es del Ministerio de Economía? No sé si va al espacio fiscal o no. Ahora pasa al Ministerio, se la queda el Ministerio de Economía. Pero es plata que no podemos usar en otra cosa. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? En cosas, además, que necesita este país. ¿Quién sigue? A ver, Teresa, Felipe. Yo, en primer lugar, que decir que realmente cuando yo vi ayer a los dos ministros, a la ministra y al ministro, la verdad que, uno no puede evitar las deformaciones profesionales, ¿no? Entonces, su actitud corporal, gestual, su tono de voz, hasta su actitud como nerviosa en muchos casos, o como triste en otros, uno veía la situación incómoda que significaba para ellos estar ahí al frente hablando de estos temas. ¿Y por qué interpretás que era incómodo? Interpreto que era incómodo porque yo creo que estaban dando la cara por una de las peores situaciones políticas y económicas del país. Creo que no sé si estarían compartiendo totalmente esta solución, entre comillas. Han tenido sus diferencias, ¿no? Por lo menos Pastor y Carolina Cosa han tenido sus diferencias, han tenido que dar la cara conjuntamente, porque son parte del mismo equipo de gobierno, obviamente. Y realmente digo, cuando uno conoce la interna de ANCAP, yo hice investigaciones de mercado para ANCAP durante muchísimos años, ahora ya hace muchos años que no las hago, ¿no? Pero, no sé, cuando yo la conocí era una empresa pujante, activa, que avanzaba hacia la modernidad, que tomaba decisiones que a uno le parecían racionales. Yo tuve que estudiar mucho lo que eran las satisfacciones de clientes, de ANCAP, de Duxa, entonces realmente me dio, hasta personalmente, más allá de lo que todos podemos sentir, como un gran dolor de ver cómo una empresa que tendría que ser uno de los buques insignias de este país está pasando una situación como esta, y me pasa de alguna manera lo que dijeron algunos.
que realmente me gustaría ver, además de esto de la intervención, porque pongámosle el título que le pongamos, pero obviamente si van a estar todos los meses revisando que los números den, que se mejore la gestión, que se racionalice, que se hagan una serie de cosas, me gustaría también ver que se paguen precios por estas cosas. No sé qué tipo de precios, porque uno no maneja toda la información como para saber hasta qué punto fue mal manejo, mala administración, hasta qué punto hubo favoritismos, mala suerte, no sé, digo, una serie de cosas. Y la otra cosa, la última que sí quiero decir, es que no puedo entender, además, que más allá de todo esto, todavía digan que el precio del combustible va a seguir como está y que no se baje, cuando todos sabemos que el precio del petróleo está muchísimo menos de lo que estaba. En este contexto ahora se entiende. Este contexto, entiendo que en este contexto no se puede, pero también me parece absolutamente injusto, ¿no? Cuando se trata de que socialmente tenemos que tener determinado tipo de equidad. Entonces, realmente todo ese paquete, yo diría que lo puedo sintetizar en decir que me da gran dolor, mucha preocupación y bueno, no sé, todavía estoy muy confusa. Pregunta un oyente que manda un correo electrónico, no firma. ¿Y qué pretendían? ¿Que salieran en conferencia denunciando lo que ya se investigó? Hicieron lo que tenían que hacer, buscarle una solución, dice. Sí, yo no digo que no le esté buscando una solución, yo lo que estoy diciendo es que uno ve desde el punto de vista, por eso digo comunicacional, como una situación en la cual, bueno, no tenemos más remedio que estar en esto, pero ojalá estuviéramos en cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sabes lo que es buscar una solución a esto? No es decir, tampoco estoy convencida que esto sea una solución, ¿no? Yo tampoco estoy convencida que esto sea una solución, porque se hablaron de 4 estrategias distintas: la desdolarización de la deuda, el tema de la CAF, no fue muy clara Carolina Cose en cuanto dijo, bueno, vamos a empezar a supervisar que las cosas se hagan mejor, pero bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál es el plan? Digo, se cambian los objetivos, hay metas, se va a racionalizar. De la comunicación, pregunta otro mensaje de Carolina Depositos. ¿Esta noticia no merecía que la diera el presidente de la República? No, me parece que no puede bajar a ese escalón. Yo creo, Emiliano, que el anuncio, a mí personalmente, creo que me deja insatisfecho, deja gusto a poco, porque no parece lógico que quienes llevaron a la quiebra a esta empresa, porque el directorio de ANCAP, por lo menos en su composición de parte del oficialismo, es el mismo que el periodo pasado. Si bien Colla no era integrante, era gerente de primera línea de confianza del presidente, y en esa medida no parece lógico que quienes, en definitiva, generaron toda esta situación que creo que es inédita en la vida de la República, es la crisis más importante de una empresa del porte de la entidad de ANCAP, sean en definitiva quienes puedan reflotar la empresa. No parece lógico. Y tampoco resulta comprensible como nadie, después de este desbarranque, asume responsabilidades políticas. Los directores de ANCAP, que hicieron que la empresa pierda casi 800 millones de dólares, son parte del problema. No pueden ser nunca parte de la solución. Y el fondo de este asunto, a mi entender, denota una debilidad política del presidente Vázquez, que procuró ciertamente hacer una especie de componenda entre los dos grupos, el mujiquismo y el astorismo, que son, en definitiva, quienes están en una lucha carnal que se traduce en este conflicto de ANCAP. Parece que ayer, cuando se reunió de mañana con el vicepresidente Raúl Sendic y con el ministro de Economía Danilo Astori, Vázquez dijo: el tema ANCAP es de aquí para adelante. Bueno, justamente procurando... Reclamó que terminara el el pase de facturas entre los distintos grupos del Frente Amplio y que se pusiera al frente de la crisis para realmente encarar el desafío. Dice hoy la crónica del Observador, ¿no? Esta debilidad que yo señalaba de Vázquez, tenemos que analizarla a la luz de lo que ha sido la actitud de Vázquez en otras situaciones análogas. Yo ayer, haciendo alguna búsqueda por Google, llegaba al año 2007, en donde hubo una crisis por desabastecimiento de garrafas, de Supergas, y a Vázquez no le tembló el pulso en remover directamente al gerente general de ANCAP. Y aquí estamos en una situación... Acá tenemos al vicepresidente de la República. Al vicepresidente de la República, en una situación de crisis, en una situación de fundición y de quiebra
y nadie asume ninguna responsabilidad. Los propios directores de ANCAP no tienen la más mínima dignidad republicana de poner su cargo a disposición. Yo creo que como son en definitiva cargos de confianzas, que tuvieron en su momento el aval del Parlamento de la República, el mínimo gesto de dignidad después de todo esto que ha salido a la luz es poner sus cargos a disposición. Creo que no termina de cerrar el anuncio y me parece que es más de lo mismo y terminamos siendo todos los ciudadanos rehenes de una feroz interna política dentro del partido. Es interesante lo que decía, creo que era una lectora, ¿no?, que nos mandaba el mail, que decía, bueno, ¿qué querían que hicieran? Había que buscar una solución. Porque esa es la lectura que muchas veces se hace. Yo entiendo y creo que es positivo lo que dice Vázquez, hay que mirar para adelante, ya digamos que la metida de pata está hecha. Ahora, lo que se transmitió ayer es una solución donde no se explica casi nada. ¿Ustedes recuerdan cuando Sendik dijo en la comisión investigadora, y les doy un ejemplo pequeñísimo, dentro de 580 millones de dólares o más, porque son 600 los que tienen de deuda, $350.000 es nada. $350.000 son los que se gastaron en la fiesta cuando vino la expresidenta de Argentina. Pero el modismo de cómo explicó eso Sendik, es decir, esto lo decidió un gerente, yo ni me enteré, a mí me parece excesivo, ese modismo es lo que preocupa. Porque yo no creo que, por supuesto, un gerente general o en este caso un presidente de una empresa, no importa si sea pública o privada, sea el responsable de todo, pero que tiene que saber, en general tiene que saber. Y ayer no se habló de nada de esto, no de la fiesta, sino de cómo se administran los recursos. Bueno, tenemos que hacer fe en que van a hacer esa especie de intervención, pero con la misma gente, ¿no? Con la misma gente que firmó los $350.000 para una fiestita. Pero Karina, si tú admites que es razonable que se plantee, miremos para adelante, como rumbo hacia la sociedad y como factor de solución, no parece razonable ayer ponerse. No, porque yo no quiero que me muestren cómo gastar los $350.000. Quiero que me digan cómo los van a gastar en el futuro, por lo menos. Voy a lo siguiente, que no parece razonable cuando se pasó por una investigadora. Yo creo que esta investigadora va a haber que leerla con tranquilidad, no con la expectativa de ver si finalmente el Frente se parte, si junto con la quiebra de ANCAP es la quiebra del Frente Amplio y la crisis del gobierno. Hay que verla con tranquilidad, porque es cierto que hubo comparecencias que dejaron dudas. Yo no tengo la menor, no soy capaz, yo tampoco la estudié en profundidad, pero sí pude leer la intervención de Mario Vergara, hoy a la cabeza del Banco Central, ministro de Economía, donde dio una explicación que sin saldar, porque yo creo que acá lo que está mal es colocarse en los Montecos contra los Capuletos. Es una idea creo que lo que hay que ubicar es que hay costos. ¿Qué fue lo que dijo Vergara? Y Vergara dio una explicación respecto... La cotización, sí, básicamente. La cotización. Que nos complicó la cotización del dólar, ¿no? Totalmente, bueno, es una explicación. Es una explicación muy... Es una, ¿no? De las que el propio presidente ANCAP dio. Es un problema. Se pasó al mujiquismo, ¿verdad? Es un problema. No, yo creo que ahí está el tema. El tema es ver el problema desde la perspectiva... Lo vamos a hablar dentro de un ratito cuando hablemos de Novik. El problema es empezar a hablar de los problemas en función de la gestualidad política y no de lo que hay de sustrato en la discusión de los temas. Bueno, pero estábamos en el tema de si remover o no remover autoridades de ANCAP. Lo que yo estoy es muy fraternalmente diciéndole a Karina que si asumimos que lo que se tema es que para adelante está el camino, que yo creo que es lo que en un momento de gestión... Yo creo que las empresas públicas... ¿Cómo no repetimos los errores? Pregunto yo. Yo asumo que adelante está el camino. Pero si no me explicás cómo no voy a repetir esos mismos errores... Yo creo que eso hay que hacerlo. De vuelta fue muy light. Eso hay que hacerlo con autonomía de la solución. No hay que juntarlo a la solución. Vos no podés solucionar, hacer el saldo. Si aquí se espera tener un saldo sobre qué pasó en ANCAP para dar la solución, cometeríamos un grave error. Desde la audiencia, Luis dice que la decisión de no remover a los cargos políticos de ANCAP le parece que va por el lado de no darle la razón a la oposición. Dice, en realidad, en los hechos el gobierno está interviniendo ANCAP y por lo tanto los actuales directores no van a tener poder. Es como que lo sacaran
Pero no lo sacan. Claro, pero a ver, Jurídicamente ahí no es hay un así. Pero además, ahí hay un problema. pero además perdón. es evitar un saldo que no está terminado. No, O sea, yo creo que lo que hace muy bien el presidente Vázquez, con esto termino, perdón, es decir, lo que hace muy bien es apuntar a solución, de nuevo vuelve a ser una idea de apuntar a solución y no meter en la solución un saldo que va a demorar, que hay que mirarlo con tranquilidad y que no se puede discutir en la tribuna. Hay que discutirlo con todos los detalles. Como no se Porque discutió digo, en la tribuna, terminamos también en esto, Miguel. no, y voy a decir una última cosa. Las inversiones, todos sabemos que en este país, cuando se hace un plan de inversiones, una obra que empieza en un valor X, es un valor X más 2 en tu casa. Hacía un parrillero y verás qué te pasa. Entonces, también eso hay que colocarlo y no se jerarquizar. Salvo que A la ver, gran perdón. mayoría de las empresas no se funden. Perdón. Y menos de este porte. Perdón. Vamos a completar este tema con sí. 2 intervenciones más. Sí, yo creo realmente que a mí hay cosas que no me cierran igual. Digo, la UTE acaba de dar su informe. 200 millones Acaba de superávit. Exactamente, de superávit, ¿verdad? 80 Funcionando millones, bien. Antel también, entonces digo, no, y bueno, perdón. dólar le jorobaba Y todo, tienen creo. insumos que tienen que ver con el cambio del dólar. O sea, a mí me parece, mi opinión, es que en realidad en ANCAP hubo por lo menos un problema de gestión ineficiente, por lo menos. Y creo que eso son cosas que implican responsabilidades, tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas. No puede ser que las personas que manejaron, sobre todo una empresa pública, que bueno, después de todo lo de las empresas privadas y es la suya, y la funden, aún así hay responsabilidades sociales, gente que se queda sin trabajo, cosas por el estilo. A mí me parece que a mí me falta como el 50% por lo menos para poder terminar de entender qué es lo que está pasando. Yo no puedo entender, y ya lo dije una vez acá, que tengamos un vicepresidente de la República, digo que es uno de los principales responsables de todo este problema. Silencio. No puedo seguir entendiendo tampoco que si se dice que se va a hacer una nueva gestión saneada, mejorada y todo lo demás, que vas a crear otra burocracia por encima de la burocracia. Es decir, ahora va a haber equipos que van a estar supervisando lo que hacen los directores y los gerentes de ANCAP. Es decir, a mí realmente me parece también que desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia, ¿eso cómo va a funcionar? Porque estamos poniendo más gente, agregando más cosas, más pasos, porque además las comisiones del ministerio tal, con el otro ministerio, con el otro, entonces digo, ¿no sería mucho más racional decir, bueno, señores, no es un problema pero vamos a cambiar los equipos dirigentes y vamos a poner gente más eficaz, más eficiente, más profesional? O gente que tenga una formación y unos antecedentes que las hagan adecuadas para manejar ANCAP en esta etapa. Exactamente. En esta etapa que empieza a Por eso recorrer de, digo, ¿cómo llamarlo? No sé, renacimiento, es decir, reestructura. y ¿no? una pequeñísima acotación más, es decir, porque a mí me parece que uno de los graves problemas que estamos teniendo últimamente es que lo político predomina mucho sobre lo técnico en lugares donde no debería predominar. Yo no digo que las decisiones no tengan que ser políticas, pero hay que poner técnicos idóneos en los lugares. Lo último, Felipe. No, es insostenible cualquier propuesta de reestructura, de modificación de ANCAP sin la remoción ni de sus cuadros dirigenciales de conducción, que son los directores, ni gerenciales. Es absurdo y denota la dualidad de criterios. Al señor Mir, por hacer una declaración quizás un tanto inoportuna, ipso facto se lo destituyó. Y esto que ha generado el déficit más importante en la historia de la principal empresa del Estado, parece que aquí, como dice Pedro Bordaberry, prima el yonofuismo. Acá nada pasó. Tenés un vicepresidente. Entonces, me parece que eso es preocupante. Y en cuanto a la intervención, en términos jurídicos, el Poder Ejecutivo no puede intervenir ANCAP. ANCAP es un ente autónomo. Claro. Lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, según la Constitución, son dos cosas: vetar sus resoluciones y remover sus directores. Nada más. Entonces, eso de que van a manejar, no es así. Me parece que es una medida que se anuncia para saciar un poco, bueno, todo este ambiente que se ha generado que exige cambio. Pregunta otro oyente, o mejor dicho, propone Jorge de Malvin: para empezar a ordenar, creo que debe volver a nombrarse a un gerente general. Bueno, sí, esa es una de las medidas que se anunció ayer. Volverá a haber en ANCAP gerente general, cosa que... Sí, el último lo está destituyó pendiente, Vázquez. claro, está pendiente desde el primer gobierno Vázquez, ¿no? Y segundo, se va a nombrar un gerente financiero, que ANCAP no tenía. Eso es insólito. Algo Eso es muy insólito. difícil de entender, ¿no? Eso es insólito. Sí. Insólito.